Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy, ya este sábado 25 de junio. Ya se fue el mes, la mitad de este año. Y pues damos gracias a Dios porque el tiempo transcurre y seguimos trabajando. La pandemia va, viene, seguimos trabajando y seguiremos trabajando de este modo híbrido, entre presencial, a través de los medios, de las redes sociales. Seguiremos haciendo esta labor de enseñar la palabra de Dios, que es fundamental para la iglesia. Algo que debemos valorar, debemos considerar seriamente el propósito de Dios al llamarnos al estudio de la palabra de Dios, el propósito de Dios al levantar hombres y mujeres con ese conocimiento de poder transmitir y enseñar a otros la palabra de Dios. Dice que Él ha constituido maestros, pastores, y damos gracias por esa parte, esa provisión de Dios a la iglesia en tiempos tan difíciles, tiempos complicados, tiempos en donde la ideología, ¿no? Recuerden, cuando yo hablo de ideologías, hablo de pensamientos de hombres. En tiempos donde tanta ideología se levanta, ¿no? Con voces, con intenciones de adoctrinar, de enseñar cosas que no convienen. Estamos en la serie que he denominado la doctrina de Dios, porque la enseñanza viene de Dios, a través de su palabra, a través de lo que Él ha constituido. Y estamos tomando como base de esta enseñanza la carta de Tito, y hemos ido con muy lento. Seguiremos así, realmente no hay prisa. Estamos en el capítulo 1, en el bloque del verso número 10 al verso número 14. Hemos estado ahí las últimas semanas y seguiremos aquí, yo creo que un par de semanas más. Voy a dar lectura a esta porción. Tito capítulo 1, verso número 10. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Verso número 13. Es impresionante esto que escribe el apóstol Pablo. Este testimonio, o sea, lo que acaba de decir acerca de los cretenses, es verdadero. O sea, ahorita vamos a seguir explicando esto. Dice: por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. El apóstol Pablo, sabiendo la situación tan grave que hay en esta isla de Creta, a donde muchos se habían convertido, habían pasado más de 20 años de esta conversión, habían regresado a Creta y habían seguido creyendo en el mesiago de Cristo, pero seguían metidos en cuestiones humanas, ideologías humanas, que en ese tiempo rodeaba todos los pensamientos de aquel tiempo. Pensamientos, había muchos pensadores que hasta el día de hoy siguen sus ideologías presentes. Y también, desafortunadamente, el mismo pueblo de Israel, el pueblo de Dios, muchos judíos, habían abrazado todo esto. Pero les habla fuertemente, ¿no? Cuando habla de que un profeta de ellos, decía yo hace 8 días, hay poca información, pero está hablando de Epiménides, un profeta que era muy famoso en aquel tiempo y que para muchos era de suma importancia lo que Epiménides hablaba y decía. Muy similar a lo que hoy se vive, ¿no? Muy similar para muchos. Es más importante lo que se dice, o sea, quién lo dice, más bien, quién lo dice que lo que dice, pero ahí lo vamos a dejar. Dice, uno de ellos, entonces cuando dice uno de ellos se está refiriendo a esto, su propio profeta. Esa palabra profeta es de manera irónica, ¿no?
Porque cuando la Biblia habla de profetas, se refiere a los profetas que hablaron, levantaron la voz en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo está hablando de manera irónica, pues ahí diciendo, mira ahí su propia gente, uno de ellos. Ahora, algo que hace 8 días hablé y que quiero seguir dejando claro es que cuando habla en este camino, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, se está refiriendo a los falsos maestros, que viene hablando de ellos, a los cuales es preciso taparles la boca, y se está refiriendo a los seguidores de ellos, a los seguidores que andan atendiendo mandamientos de hombre y se están apartando de la verdad. Eso es bien importante. Entonces, aquí está abarcando toda la esfera. Tanto son responsables aquellos que enseñan cosas incorrectas, como son responsables aquellos que siguen a los que enseñan cosas incorrectas. Esto es algo que ha retumbado últimamente y que seguirá retumbando y seguirá derribando muchas ideologías que hay hoy dentro de la misma iglesia, ideologías de los que se sienten portadores de la sana doctrina. Entonces, tomando este camino, llegamos hace 8 días a la parte donde dice malas bestias. Se está refiriendo a los cretenses en general, tanto los falsos maestros, ¿sí? como los mismos seguidores. Pero, ¿a qué se refiere con malas bestias? ¿De qué está hablando? Porque una mala bestia se refiere a un animal violento, salvaje, un animal difícil de domesticar. A eso se está refiriendo una mala bestia, ¿no? Pero cualquier animal puede tener este camino, hasta un burro, una vaca, hasta un mismo perro. El mismo perro puede ser un animal que se rebela en contra de su propio amo, ¿no? Como muchas veces lo hemos visto. Entonces, cuando está hablando de esto, se está refiriendo a todos, ¿sí? A todos los que están en Creta, a todos los creyentes de Creta. A eso está refiriendo, que están siguiendo a personas que están enseñando cosas que no son correctas, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué interpretación podemos darle correcta cuando el apóstol Pablo habla que son malas bestias? Pues son personas que no se someten fácilmente a la autoridad y a la disciplina de la iglesia. Personas que se sienten independientes, que se sienten maduros, que se sienten capaces de ellos mismos solos y no depender de la autoridad establecida por Dios. Entonces, desvirtuar estas cosas, pues se traduce en una sola palabra. Personas rebeldes, en rebeldía, contumaces, que hay un nivel de insubordinación importante, inclusive hasta un nivel de traición importantes. Entonces, ese tipo de personas, cuando dice que son malas bestias, podemos resumirlo de ese camino. Algo que hace 8 días toqué y que hoy quiero pues terminar de aclarar, ¿no? Son personas que se rebelan a toda la autoridad establecida por Dios. No quieren. Sus argumentos pueden ser muchos: soy maduro, soy capaz, soy libre, no necesito el consejo de nadie, lo que quieran. Pero el común denominador de eso se llama rebeldía. Son personas rebeldes, son personas contumaces, personas insubordinadas, personas que en cualquier momento puede haber traición en ellos. No son personas que se pueden supervisar fácilmente. Entonces, cuando él habla de esto, pues lo habla de esta manera irónica, diciendo, mira, uno de ellos, ¿no? Luego dice más, dice son glotones, son malas bestias, son glotones, y son ociosos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esta parte de glotones y ociosos? ¿Qué significa? Son personas que solamente se preocupan por ellas mismas. Personas que al ocuparse por ellas mismas, en sus placeres, en sus deleites, pues obviamente
aquella persona que solamente está dando la idea de aquella persona que solamente se dedica a comer para sí misma, ¿no? O sea, todo lo come, se empiezan a hacer obesos, se empiezan a estar enfermos, ¿sí? Habla de algo que se vuelve incontrolable. O sea, habla de algo, cuando habla de glotones y ociosos, se está refiriendo obviamente a cuestiones de alimento, ¿sí? Pero de carácter de incontrolable, en el carácter de nunca sentirte satisfecho. O sea, aquella persona que está come, todo momento, en toda circunstancia, lo que sea, porque jamás se va a sentir satisfecha. Entonces, algo bien importante esto, ¿no? O sea, si tienes hoy problemas con la autoridad, con el orden, con la sujeción, si tienes hoy problema de vivir bajo la autoridad de otras personas que Dios ha designado en tu vida espiritual, el problema no es el conflicto que tienes al rebelarte, el problema es hacia dónde vas a llegar. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque va en un orden. Son desobedientes, son malas bestias y se vuelven glotones y se vuelven ociosos. Jamás se van a satisfacer. Entonces, ¿a qué punto llegamos aquí? La rebelión del corazón jamás va a ser satisfecha por sí misma. Jamás. Una persona que entra en rebelión en su corazón a cualquier cosa de la palabra de Dios, a cualquier autoridad, esa rebelión va a ser siempre creciente, constante. No se va a detener. Se va a volver una persona glotona y una persona ociosa. Imagínate ya una persona que come tanto que ha llegado a un nivel de obesidad que ni siquiera se puede levantar de la cama donde está. A ese nivel espiritual estamos hablando. Un nivel espiritual serio, preocupante. Algo que hay que reflexionar, que empieza con una simple rebelión a la autoridad establecida por Dios. A no sentir la autoridad que Dios ha establecido en tu vida como parte de tu relación o parte de tu comunión con Dios, porque Dios así puso el orden en las iglesias. O sea, Dios puso el orden. La iglesia debe de caminar bajo el orden establecido por Dios. Él puso el orden. Él diseñó el modelo de la iglesia. No lo diseñó ningún hombre. Entonces, para aquellos que andan de iglesia en iglesia y que no se sienten cómodos, que no les gusta nada, que no les parece nada, que no quieren estar sujetos a nada, que cuando llegan a una iglesia y se les empieza a poner orden, no les gusta y se van, se están volviendo glotones y ociosos. Espiritualmente, moralmente. Romanos capítulo 16, verso 18 dice lo siguiente. Romanos 16, 18 dice lo siguiente. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fundamental. Filipenses capítulo 3, verso número 18. Filipenses 3:18 dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, toda rebelión a la autoridad establecida por Dios es meramente de la carne, meramente del pecado de la carne. Y el pecado de la carne jamás se va a satisfacer. Jamás se va a satisfacer. Y es algo muy serio lo que estamos hablando el día de hoy, porque todo tiene un proceso. Nada se gesta de un día para otro. Si hoy tienes problemas de rebelión, si hoy tienes problemas de sujetarte a la autoridad establecida por Dios, es más, si hoy desestimas a la autoridad establecida por Dios en tu vida, en donde te congregues, donde estés, tienes un problema serio al cual tienes que ir a Dios, tienes que humillarte ante Dios y reconocer lo que está sucediendo en tu vida antes de que te vuelvas un hombre o una mujer glotón y ocioso moral y espiritualmente. Esto es algo muy serio, Esto es algo que no es sencillo, porque muchos que ya están ahí andan invitando a otros. Siempre es el mismo común denominador. El inconforme siempre busca más inconformes para llevarse a más. Y lo estamos leyendo ahí, lo estamos leyendo claramente ahí. Lo estamos leyendo. O sea, el inconforme siempre anda buscando quién está inconforme. ¿Para qué? Para compartir su inconformidad, creyendo
que entre más estén en ese camino, se vuelve verdad. Nos dice aquí, los cretenses siempre mentirosos, tenían fama de mentir fuertemente. Hablábamos hace 8 días que estaba dentro del grupo de los 3 peores grupos étnicos de aquel tiempo, los capadocios, los cretenses, malas bestias, no se sujetan a la autoridad, están en completa rebelión y se vuelven glotones y ociosos. Fuertes palabras del apóstol Pablo. Luego dice el verso número 13. Este testimonio, ¿cuál testimonio? De lo que está diciendo Epiménides. Dice, es verdadero. Fuerte, ¿no? Ese testimonio, dice, es verdadero. Fuerte, ¿no? ¿Y por cómo lo sabía Pablo? Porque había escritos, había evidencia de aquel tiempo. Y una de las cosas que predominaba en aquel tiempo era este tipo de filosofías. ¿Por qué? Porque había evidencia de todo esto. Los falsos maestros son rebeldes y obstinados, ingobernables. Nadie los gobierna. Entonces lo que decía Epiménides de los cretenses, Pablo lo veía en el proceder de los falsos maestros. ¿A qué llama todo esto? ¿A qué llama todo esto? ¿Por qué el título de la enseñanza es los cretenses y entre paréntesis mexicanos? ¿A qué cosas tenemos que renovarnos como mexicanos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la ideología que nos gobierna como nación? Ahí lo dejo de tarea, son muchas cosas. Los falsos maestros de aquel tiempo eran motivados por ganancias deshonestas. Los cretenses también. Y la pregunta es, ¿y los mexicanos? Mira, una de las cosas que caracterizaba a los falsos maestros y caracterizaba a los cretenses de aquel tiempo era el afán materialista. ¿Y los mexicanos? ¿El idealismo mexicano? ¿A dónde lo dejamos? Es una reflexión bien fuerte porque podemos leer eso de los cretenses, malas bestias, glotones, todo eso. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Si hoy viviera el apóstol Pablo y viera esta nación, ¿qué hablaría el apóstol Pablo de los mexicanos? Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Tenemos que hacer una reflexión bien grande. Tú y yo, ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿De qué estructura social? ¿Cómo procede en cómo se razona en nuestra manera de pensar como nación en muchos aspectos? En cuanto a la moral, en cuanto a la vida diaria, en cuanto a la integridad. Es una de las cosas fundamentales, hermanos. Verdaderamente valorar tú y yo de dónde nos ha sacado Dios. ¿De qué tipo de pensamiento? ¿De qué tipo de ideología? ¿De qué tipo de proceder? Sí, fundamental. Fundamental. Hoy que estamos hablando y trabajando mucho en la familia, aunque México es uno de los países más arraigados familiares en la familia, es uno de los países más distorsionados en cuanto a la familia. Porque es arraigado en cuanto a la familia, pero es distorsionado porque hoy la mayor parte de las familias en México son matriarcales. A la abuela la tienen por encima de todo.
que tenemos que renovarnos. ¿Por qué hablo todo esto? Porque muchas de las cosas que tenemos bien metidas en el corazón, porque así nacimos, así crecimos, así fuimos instruidos, nos cuesta trabajo la renovación en Dios. Si tú vienes de una familia matriarcal y hoy estás casada con un varón en Cristo, te cuesta trabajo darle lugar de cabeza, porque así lo aprendiste. Y tenemos que hacer una gran reflexión, porque entonces no podríamos seguir adelante. Porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo, dice, ese testimonio es verdadero. O sea, lo que él ve en el comportamiento de los cretenses, con lo que su propio profeta dice que son, dice Pablo, es verdad. ¿Y cuál es la respuesta a la condición moral y social en la que está Creta, aún los creyentes de Creta? ¿Cuál es la respuesta que dice Pablo? Por tanto, o sea, como consecuencia, dice, repréndelos duramente. Uy, hermano, qué fuertes palabras del apóstol Pablo. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? La situación en Creta está difícil. Actúa, Tito. Toma esto seriamente y haz un plan de acción inmediatamente. A nosotros como mexicanos nos encanta dejar todo para mañana. A nosotros como mexicanos nos encanta dejar todo a última hora. Si mañana venciera el día de verificación de tu auto, estás planeando ir mañana a verificarlo después de 2 meses. Así somos. La iglesia debe de entender claramente que Dios los ha sacado de una manera de ideología incorrecta, a donde estuvimos sumergidos muchos años de nuestra vida natural. Hay un daño moral y mental serio que debe de ser transformado totalmente. ¿Cómo? ¿Cómo puede llegar esa transformación? A través de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debemos de sentir el consuelo, el amor, sí. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra. Para que haya consuelo, para que haya todo eso, primero debe de haber reprensión. Y eso no nos gusta. Queremos el consuelo, el amor, la bondad de Dios, pero no queremos la reprensión de la palabra cuando es indispensable la reprensión de la palabra en nuestras vidas por el daño moral que traemos tú y yo cuando llegamos a Cristo. Un daño moral serio. Ahora, fíjate que es bien importante. El escenario que pone el apóstol Pablo aquí es algo grave. Cuando dice, su propio profeta dice, los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y todavía remata el principio del verso número 13. Este testimonio es verdadero, o sea, el escenario es grave, pero el apóstol Pablo sigue llevando este camino correcto. Le dice, por tanto, repréndelos duramente. Pero fíjate que algo bien importante, el apóstol Pablo nos dice, deséchalos.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios, utilizada correctamente, tiene el poder para transformar nuestras vidas. Y esa es la primera labor que deberíamos de tener consciente los pastores que nos paramos el domingo a predicar la palabra de Dios. Fuerte, ¿no? Porque no dice deséchalos. Vete de ahí, Tito, déjalos. Es inútil que les hables. No dice eso. Pablo era el mismo testimonio viviente de lo que Dios había hecho en él y de la renovación que la palabra de Dios había hecho en él a través de haberlo confrontado fuertemente con su pecado. ¿El Evangelio puede transformar a las personas como nosotros? Totalmente. Es una de las cosas importantes, ¿Por qué? Porque el Evangelio es eficaz, es fuerte. Pero quiero decirte algo, que aquí voy a empezar a trabajar en esta área. La transformación a nuestra vida a través de la palabra de Dios, que puede hacerlo, que tiene todo el poder, no es fácil. Y empieza con un principio. Afrontar nuestra realidad de nuestras vidas. Confesar verdaderamente ante Dios nuestra condición como personas. ¿Quiénes somos? Es en serio. Yo cuando el domingo de broma y broma digo que somos odiosos, que somos volubles, algunos se ríen y otros se me quedan viendo como diciendo, será usted, pastor, pero yo no. Somos difíciles. Si ya el pecado nos ha trastornado tanto como hombres y mujeres, a eso le sumamos pecado de mexicanos. Impuntuales, informales, irresponsables. Mira, cuando tú entiendes que Dios te ha llamado a un ministerio y te añades a ese ministerio, en la gracia de Dios te hacemos llegar a un reglamento de ese ministerio. ¿Cuándo tienes que llegar? ¿Qué uniforme tienes que usar? ¿Qué participación debes de tener en la docencia de la iglesia? Es algo que Dios nos ha regalado, ¿no? Un reglamento, proceder. Y sí, acepto. Pero pasan 6 meses, se te pide constancia de tu participación y te enojas. Y empiezas a meter en tu cabeza cuestiones de que ya no es el llamado de Dios, que no es tu tiempo para servir, que ya vas a dejar el ministerio, que te sientes desanimado. Ok. ¿Cuántas personas crees que entran a la UNAM el primer semestre para estudiar la carrera de licenciatura? Pues no sé cuántos, pero me imagino que son miles. ¿Cuántos terminan? ¿Cuántos se titulan? ¿Y cuántos ejercen? Común denominador, como mexicanos. ¿Por qué es todo esto? Hace unas semanas dije algo que es fundamental, por decirlo de alguna manera o entenderlo de una manera. Es como si estuviéramos enfermos moralmente. Y cuando hay una enfermedad, hay que atacar la enfermedad y el síntoma.
A eso vamos al médico, ¿no? El médico te diagnostica la enfermedad, te da el medicamento para la enfermedad, la sustancia activa que ataca la enfermedad, y te da el medicamento complemento para los síntomas. Te da un paracetamol para la temperatura. Una de las cosas que tenemos que entender tú y yo es que el pecado ha endurecido nuestro corazón. Y el sistema moral donde tú y yo estamos viviendo, y vivimos años, participó fuertemente en ese endurecimiento. Y para corregir ese rumbo de desorden, de incumplimiento que tenemos bien arraigados, necesitamos reprensiones duras. Y esto sí, hermano, sí, no es agradable ni para ti ni para mí. Pero te quiero decir algo, lo tenemos que hacer. Para que tú y yo seamos sanos en la fe. ¿Se puede tener salud moral y espiritual? Sí. ¿Seguiremos batallando con el pecado? Sí, pero no nos va a gobernar más, porque hoy somos libres en Cristo. Pero una libertad no de dicho, sino de vida. Entonces, cuando Pablo le dice esto, los cretenses, ¿a quién se está refiriendo? A todos. A los maestros y a los oyentes, a los maestros y a los seguidores. ¿A quién se tiene que reprender severamente? A todos. Cada quien en su lugar, cada quien tiene su responsabilidad, cada quien tiene su deber. El maestro del deber de enseñar, el alumno el deber de aprender. ¿Pero qué aprendes? Esa ideología, es que me vengo de la congregación donde estaba porque allá me engañaron. No te confundas. La palabra es firme. La palabra está. Por eso el consejo una vez más, ve a tu Biblia. No te vayas por quién lo dice, ve por qué dice, qué es lo que dice, cómo lo está sustentando. Porque el mismo espíritu que él tiene, el maestro, lo tienes tú como alumno. Y ese mismo espíritu que es la verdad, nos lleva a la verdad, nos habla la verdad y nos muestra la verdad. Es fuerte esto, ¿no? Y no solamente aquí, aparece en la carta de Tito esta parte de repréndelo severamente. Aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento. Aparece en otro lugar donde había que tener un trato severo, fuerte, del apóstol Pablo hacia una iglesia que se estaba desviando de todo lo que Dios le había dado, y que aún a pesar de que había mucha inconformidad con el liderazgo de Pablo, Pablo seguía reprendiendo severamente. Y hoy no queremos eso. Hoy de cualquier cosa nos sentimos ofendidos. Porque somos cristianos de chocolate, esa ideología nos los han hecho traer de allá, no la han importado. Tú debes de venir aquí para sentirte bien y ver cuánto Dios te ama. Sí, porque cuanto Dios nos ama no nos va a dejar en la condición que nos encontró. Porque hace cuánto nacimos de nuevo en esa condición. Si Dios nos hubiera dejado, ni siquiera estaríamos el día de hoy en comunión con Él. Ya hubiéramos apostatado. Pero la condición que tú y yo tenemos hoy no nos basta hasta el día final. Ya sea que muramos o venga Cristo, podemos apostatar, nos podemos desviar de la fe. Por eso necesitamos ser reprendidos severamente. Segunda de Corintios 3:10 dice lo siguiente: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Esa palabra severidad significa algo que es, algo que significa que corta abruptamente.
Y una de las cosas que tiene la palabra de Dios es cortar abruptamente ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro pecado para llevarlo a la obediencia en Cristo Jesús. Y eso no nos gusta. Este tipo de congregación no es una congregación que la iglesia añore. Quieren sentarse a que les susurren en los oídos y que les permitan sus comportamientos incorrectos. Para eso hay muchas. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ya llegamos a un punto importante. ¿Qué se busca en poner las cosas claramente y hablar las cosas claramente? Se busca edificación. Y nada nos va a edificar que no sea la verdad de la palabra de Dios. Nada. Nada va a permitir que sumemos. Nada nos va a permitir fortalecernos espiritualmente y moralmente que no sea la palabra de Dios. Usada y trazada correctamente. No para nuestros propios fines. Otra parte donde aparece esto fuertemente, Hebreos 4:12, de lo que he venido hablando. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y eso, hermano, hermana en Cristo, duele. No nos gusta. Y cuando el ego está inflado, pues duele más. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, la palabra de Dios trae consuelo cuando la meditamos. Pero la mayor parte de nuestra vida, por lo que somos y por nuestra condición y por nuestra dureza, trae reprensión. Claro que nos gustaría que fuera al revés, pero lamentablemente, escúchame bien, y con todo amor lo digo, lamentablemente tú y yo necesitamos mayor corrección que consuelo. Es una verdad. Nuestro corazón no está bien y necesitamos corrección de parte de Dios. Porque ella tiene ese poder para hacernos conscientes de nuestro pecado. El mensaje dominical, la clase del instituto, el mensaje del ministerio te debe de desafiar. Te debe de desafiar tu vida, decir, esto es lo que la Biblia dice que debería de ser y en cómo estoy delante de Dios. Y la mayor parte de las veces nos va a doler reconocer la condición en la que estamos. Por eso Pablo le dice a Tito que sea fiel a la palabra y lo que ha aprendido. Fuerte, ¿no? Entonces, el Evangelio siempre va a poner por evidencia nuestro pecado. Y después de hacer eso, viene la reprensión. Claro, totalmente se debe de exponer con mansedumbre, con humildad, totalmente. Es una realidad. Pero la firmeza nos lleva a la corrección. El mensaje dominical, la enseñanza bíblica debe de estar llena de humildad, debe de estar llena de mansedumbre, pero al mismo tiempo de firmeza. Porque la firmeza de la palabra de Dios es la que nos va a llevar a la corrección de nuestro pecado. El verdadero amor
trae corrección. El verdadero amor es firme, no cambia. Es el que viene de Dios. Y tenemos que aprender eso. Dios nos ama tanto a ti y a mí que nos habla claramente a través de su palabra. ¿Para qué? Para corregir nuestro andar. Eso quiere Dios. Y utiliza hombres y mujeres para eso. Y es uno de los principales propósitos de establecer pastores y maestros en las iglesias. Y es lo que queremos hacer. Pero hoy, ¿cómo estamos? ¿Qué ha dejado la pandemia? ¿Qué agudizó la pandemia? Que no quieren oír. Que no quieren ser corregidos. Que quieren seguir viviendo como creyentes en sus deleites y en sus placeres. Y así quieren estar dentro de las congregaciones para ir a buscar lo suyo. No necesariamente económico, hay muchas cosas. Pero pues es parte de lo que la Biblia enseña, parte de lo que está. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pensamientos de hombre. Utilizando la palabra para puros pensamientos de hombre. La fidelidad a la palabra nos da el equilibrio perfecto entre el amor y la reprensión. Perfecta. Cuando tomamos la palabra como base de todo, nos va llevando paso a paso. Un domingo va a ser de reprensión, el otro domingo va a ser de confortación al corazón. O en el mismo domingo se dan los dos puntos. Entonces, ¿por qué tenemos que ser corregidos? Pues Pablo dijo que somos como los cretenses, malas bestias, rebeldes y contumaces. Ups. Y esto tiene mucho que ver hoy con cómo vemos nuestra vida cristiana y qué anhelamos como creyentes. Porque muchos siguen queriendo pasar el cristianismo como bien lo decimos nosotros, como nadando de muertito, ¿no? Ahí más o menos. Ahí. Ni mucho para allá, ni mucho para acá. Tranquilito. Y así se la vive. Pero al final quiero terminar con esto. La verdadera vida cristiana es una vida de transformación a la imagen del Hijo de Dios. A eso hemos sido llamados. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como guía en revelación de la palabra de Dios. En resumen, para terminar esta mañana, así con esta frase termino. Hoy no puede ser, ni debe ser, el mismo cristiano de hace años. Se tiene que ver tu crecimiento. Se tiene que ver quién eres hoy en Cristo. Si estás estancado, si vas hacia atrás, tienes un problema serio. El problema está en tu corazón. No es la iglesia, no es el pastor, no es la economía, no es la pandemia, eres tú. Y Pablo lo describe perfectamente en estos versículos de Tito.
Y podemos comprender lo urgente entonces de la enseñanza, del discipulado, de todo esto. Con eso termino el día de hoy, esperando que Dios nos permita seguir trabajando, seguir haciendo la obra de Dios. Como siempre, es una invitación a todos para el día de mañana. Las congregaciones están funcionando. Como siempre, es importante el congregarnos, no importando el día. Volvemos al mismo escenario de esa ideología mexicana. El domingo pasado, Día del Padre, ausencia de la iglesia en congregarse. No puedo ser más. Ya es el diseño que traemos, al cual no queremos renovarnos. Imagínate, ¿no? Yo también soy papá, soy abuelo, entonces tengo derecho a tomarme el domingo pasado e incumplir en mi llamado para celebrar con mi familia. No, pastor, usted es el pastor. ¿Qué diferencia hay? Porque más de la mitad de la congregación no asistió. Pero sus face, sus fotos aquí. ¿Verdaderamente entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Verdaderamente nos seguimos amoldando como cristianos a los principios del mundo? Sí, no. Festeja a tu papá, pero festéjalo todos los días, hónralo todos los días. Pero ni una cosa sustituye la otra. Ahí lo dejo de tarea. Lo dejo de tarea. Pero esa ideología sigue presente. Bien arraigada como mexicanos. Nuestras tradiciones primero. El Día del Niño, el Día de la Madre, Navidad, Semana Santa, bla, bla, bla. Vamos a establecer el Día del Pastor para hacer una tradición buena, ¿no es cierto? Dios les bendiga, buenos días y si Dios nos da vida nos vemos el día de mañana.